Señor, gracias al Señor por permitirme poder estar una vez más aquí en los ambientes de TV Cristiana, el encuentro con Dios, para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra que hemos leído en esta hora, y vamos a darle gracias al Señor para que Él me ayude y me dé discernimiento para poder compartirles la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, en esta hora por permitirme estar aquí en los ambientes de TV Cristiano, el encuentro con Dios, y poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que me ilumines, que me des entendimiento y sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra. Lo que tú pongas en mi corazón, eso hablaré, Señor. Soy tu siervo, Padre mío, dispuesto a hacer tu voluntad. Si quiero tener éxito en mi vida espiritual, Señor, solamente me abocaré a tu voluntad, porque mi voluntad, Señor, no podrá prevalecer. Lo que yo pueda hacer de mí mismo, Señor, no prevalecerá. Pero si las pongo en tus manos, oh mi Dios, tú me ayudarás y me ayudarás a poder, Señor, llevar esta palabra a todos los que lo escuchan, y pueda, Señor, su corazón ser lleno de ese gozo y esa fortaleza que tú nos ofreces en tu palabra. Gracias, Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estamos hablando concerniente a Juan, el último discípulo de Jesús que quedaba con vida. Y justamente, hermanos, Dios reservó la vida, habíamos dicho, a Juan porque tenía un proyecto con él, tenía un buen propósito con él. Habíamos dicho también que Juan era uno de los más queridos o amado, era el hijo amado, era el discípulo amado de Jesús. Por su temprana edad que él decidió ser un seguidor de Cristo, y era el más joven de todos los discípulos que Dios había escogido para el ministerio de la obra del evangelismo o de distribuir la palabra de Dios. Y por esta razón, hermanos, vemos aquí ya a un Juan ya no, digamos, joven, ya era ya un anciano, porque cuando él es trasladado o transportado o deportado a la isla de Patmos, ya tenía aproximadamente él 95 años. Y estando en la isla de Patmos, hermanos, la Biblia nos dice de que en el día del Señor él estaba pues orando a Dios, estaba acercándose a Dios, buscaba del Señor, se sentía bien en esa isla. De repente el emperador, pensando que el llevarlo a la isla iba a poder hacer callar la distribución del evangelio de Jesucristo, que no se siguiera proclamando, pero no fue así, porque Dios tiene sus planes. Y justamente, hermanos, allí donde estaba Juan en la isla de Patmos, él se sentía bien porque sabía que en ese lugar estaba porque Dios lo había enviado, y también Dios tenía pues un propósito con él. Porque cuando buscamos del Señor, hermanos, cuando estamos cerca al Señor, no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor que pueda querer, digamos, penetrar en nuestra vida, ¿no?
Porque del temor se aprovecha el enemigo. Es como si le abriéramos la puerta a Satanás para infundirnos desaliento, desánimo. Por eso, hermanos, el creyente siempre, hermanos, tenemos que tener un espíritu positivo, un espíritu, hermanos, de avivamiento, un espíritu que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el quien nos da las fuerzas para poder realizar todo proyecto que hermanos, nos propongamos hacerlo en el nombre del Señor. Y este era Juan, por supuesto. Este era Juan. Juan había pasado un buen tiempo, el tiempo del ministerio de Cristo. Él personalmente estuvo con Jesús, él pudo escuchar la palabra directa de parte de Jesús. Entonces, él tenía mucha experiencia, mucho que hablar, mucho que expresar concerniente a todos los que escuchaban la palabra del Señor. Por eso es que el emperador tampoco pudo resistir las palabras que expresaba Juan. No podía él contrarrestar esas palabras. Por eso es que en su cólera él lo envía a la isla de Patmos, ¿no? Para que ahí, encerrándole a él, ya no se propague más el evangelio de Jesucristo. Podía encerrarle a Juan, pero habían ya otros que se levantaban, hermanos, para seguir en adelante con la obra de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo tenía que seguir extendiéndose por todos los confines de la tierra, porque eso está establecido en su palabra, que el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo, y todo oído lo tendrá que oír, porque cuando venga el día del juicio, nadie va a poder, hermanos, poner excusa. Nadie podrá decir, Señor, a mí no se me habló de tu palabra. A mí no se me dijo, Señor, que había un hombre llamado Jesús que había venido a redimir nuestras vidas, a rescatarnos del pecado de muerte. Yo no sabía, Señor, porque si yo hubiese sabido, yo hubiese aceptado a Jesucristo. Hay muchos que de repente expresarán esta palabra, pero no habrá justificación, porque todos escucharán la palabra del Señor. Por eso es que todo creyente, toda persona que entrega su vida a Cristo y lo recibe como su Salvador, somos llamados a seguir proclamando o anunciando el Evangelio de Jesucristo. Recordemos, hermanos, el ejemplo que Dios nos da cuando Él distribuyó, hermanos, de unos cuantos panes y unos cuantos pececillos a más de 5,000 personas. Entonces, ahí, hermanos, Dios nos está dando una ilustración, porque ese pan que fue distribuido a esas personas que estaban con hambre natural, esa es la enseñanza que nos deja. Es una enseñanza porque Jesucristo estaba en comunión con Dios. Entonces, para hacer este milagro, Él pidió bendición de su Padre, quiero decir, de Dios. Él pide la bendición de Dios, Dios le distribuye a Jesús, Jesús lo retribuye a los discípulos le retribuyen a los menesterosos, a las personas que estaban allí sedientos de comer ese alimento natural también, aparte del pan espiritual que Jesús le daba, que era la palabra de Dios. Tenían hambre también para saciar su hambre natural. Entonces ahí es donde Jesús hace este milagro para darles a entender a través de este milagro cómo los discípulos o cómo el creyente que acepta a Jesucristo también debe retribuir de lo que él recibe. Esa es una ilustración, hermanos, que cuando una persona recibe la palabra de Dios a través del mensaje que podamos darle, esa persona acepta a Jesucristo, reconoce a Jesús como su Salvador y se siente comprometido a ser un portavoz de la palabra de Dios, a retribuir y poder, lo que él ha recibido, poder dar a otros. Porque cuando fue distribuido estos alimentos allá en Galilea, dice que sobró todavía como 12 cestas. Y esas 12 cestas que sobró sirvió para seguir dando a otros que no habían estado presentes en este banquete, en esta cena, en esta alimentación. Entonces se cargaron con esas cestas y siguieron retribuyendo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando tenemos la palabra del Señor y la recibimos, estamos comprometidos también, los que nuevos conversos, a seguir hablando de la palabra de Dios. Lo que ha recibido de Dios, lo que ha podido percibir, qué sintió cuando recibió Jesús dentro de su corazón, eso usted puede compartir, porque ya desde ahí ya está la bendición, Dios le está respaldando.
Ejemplo tenemos de los 2 endemoniados. Los 2 endemoniados le rogaron a Jesús cuando en esa aldea donde Jesús quiso entrar y no lo recibieron porque por el temor de los cerdos que se habían ido al abismo cuando los espíritus malos entraron en el cuerpo de los cerdos. Entonces los propietarios, el dueño de los cerdos, se puso de acuerdo con otros también que criaban y los convenció para que se vayan a retener y detenerle a Jesús para que no entre a su aldea, no entre a su pueblo. Entonces, al ver esto, los 2 endemoniados que habían sido sanados, habían vuelto a la sociedad, ya eran unos hombres jóvenes que recobraron su personalidad. Entonces ellos se quisieron ir con Jesús y le rogaron para que ser servidores de Jesús. Y Jesús les dijo: no, ustedes quédense acá. Aquí hablarán de la palabra, hablen, testifiquen de lo que han visto, de lo que han recibido. Era más que suficiente para poder hablar de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no necesitamos de repente ser un gran predicador, ser un gran evangelista para que usted recién diga: voy a hablar de la palabra del Señor. No es así. La Biblia bien claro está escrita para nuestros tiempos. Y miremos en estos endemoniados. Ellos fueron portavoces de la palabra de Dios allí en ese lugar. Porque cuando la gente le veían a estos 2 hombres que eran locos, endemoniados, los demonios estaban con ellos y eran agresivos a personas que lo chapaban, hasta lo mataban. Entonces grande era la sorpresa de lo que lo vieron transformados y les preguntaban a ellos por qué pasó, cómo se sanaron, quién los sanó, cómo han vuelto a la normalidad. Entonces es allí donde ellos testificaban y hablaban de Jesucristo, que Él les había sanado tan solamente por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso era lo que ellos testificaban y eso fue despertando interés en los corazones de las personas para querer conocer a ese hombre, porque había muchas personas que no conocían quién era ese hombre llamado Jesús. Por eso es que estos endemoniados prepararon el terreno, prepararon el corazón de la gente para que en una segunda oportunidad que Jesús vuelva a ese lugar, pues lo reciban con los brazos abiertos. Y así sucedió, porque después de un tiempo Jesús regresó a ese lugar y ya no lo votaron, lo recibieron la multitud, la mayoría le recibieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la predicación de estos jóvenes endemoniados que habían sido sanados fue suficiente para poder motivarlos a ellos y preparar el camino para que puedan recibir a Jesús. Entonces, hermanos, este es un ejemplo para este tiempo también. Así es que no nos sintamos menos, no nos sintamos que no podemos, que no tendremos que hablar. Testifiquemos de lo que Dios hace o ha hecho en nuestra vida. Eso es más que suficiente para poder hablar de la palabra del Señor. Y mientras tanto, pues también te vas preparando en la lectura, en el conocimiento de la palabra, y seguirás hablando aún mucho más mejor, porque el Espíritu de Dios te tomará para poder expresar lo que tú estás aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, de esta manera Juan también, hermanos, compartió la palabra del Señor en su juventud y así se promulgó la palabra del Dios por diferentes lugares. Juan ya era, por supuesto, en este tiempo que estamos hablando en el libro de Apocalipsis, ya era un anciano. Y por eso es que él recibe el mensaje de Cristo allá en la isla de Patmos cuando él estaba orando al Señor. Él no estaba ocioso, él no estaba en la playa, no se estaba bañando, no se estaba disfrutando de las cosas naturales. No. Él estaba buscando del Señor, él estaba orando, él estaba en el día del Señor, estaba respetando el día sagrado de Dios. Estaba consagrándose y buscando de Dios en su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Que no nos distraigan las cosas de este mundo. Que no nos distraigan el avance de la ciencia. Porque el enemigo, hermanos, también a través de la ciencia del hombre, a través de los inventos y de las nuevas creaciones o la alta tecnología, hermanos, hay cosas que aparecen y para poder entretenernos
¿no? Y tener nuestra mente entenebrecida, oscurecer nuestra mente. Quiero decir que nos descuidamos de la palabra de Dios, lo dejamos a un lado, porque esta palabra es la que alumbra nuestro caminar diario. Esta palabra es la que nos ilumina nuestra mente. Y el enemigo sabe, por eso es que él trata de oscurecer nuestra mente con los avances pues de la ciencia. Por eso tenemos que ser sabios y entendidos y saber controlar nuestros deseos que tenemos muchas veces por las cosas naturales. Saber controlar, el desear es bueno, pero dentro de las cosas naturales. El anhelar es bueno, pero cuando ya es un deseo obsesionado, desenfrenado, tengamos mucho cuidado, porque el enemigo se aprovecha de estas cosas. Y es así, hermanos, como el evangelio se extendió. Por eso es que Jesús, en el día en que Juan estaba en la isla de Patmos, él no estaba triste, no pensemos que él estaba agobiado, estaba triste de estar encerrado en esa isla. Él estaba feliz, él estaba contento buscando al Señor. Para él estar en ese lugar no fue un lugar de martirio, no. Él se sintió bien, por eso él buscaba del Señor. Para él era un lugar donde se refrigeraba con la palabra de Dios. Entonces él estaba allí estudiando y por eso es que se acercó el Señor. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nuestra oración o nuestro deseo sea más ferviente, más devoción hacia nuestro Dios, pues hermanos, nos estamos acercando a Él y veremos cosas maravillosas que Dios tiene preparado para todo aquel que se esfuerza en seguir escalando un peldaño. El escalar un peldaño es acercarnos más a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esto era lo que había sucedido con Juan. Y es ahí donde Juan recibe, hermanos, recibe la revelación que es hasta estos tiempos, escogiendo a 7 iglesias del Asia Menor. Estas 7 iglesias, hermanos, que son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son 7 iglesias y estas iglesias, hermanos, tienen un periodo de acontecimiento. Dios lo ha desglosado. Cada iglesia que Él ha tomado nos está simbolizando un periodo de acontecimiento hasta el fin de este mundo. Para que nosotros podamos darnos cuenta las etapas, los periodos y en qué tiempo ya estamos, para no, hermanos, caer en las garras del enemigo, en el desaliento, en el desánimo, sino darnos cuenta que los tiempos finales ya están cerca y la venida de Jesús por segunda vez viene a esta tierra, hermanos, a llevar a sus escogidos. Entonces, pues nos preparemos, nos alistemos para irnos con Él. Eso es lo que nos da a entender al tomar estas 7 iglesias, y cada iglesia tenía un espíritu, quiero decir, representa un ángel al cuidado de esta iglesia. Entonces, hermanos, y aquí es una etapa que ya si usted lo estudia, lo analiza, se va a dar cuenta que ya han pasado ciertas etapas. Empezó con la iglesia de Éfeso. Entonces la iglesia de Éfeso es la era, es el tiempo de los apóstoles, hermanos. Es el tiempo de la predicación de los apóstoles. Eso aproximadamente después de la muerte de Jesús, en el año 31 hasta el año 100, el primer siglo, vamos a decir, de Cristo, después de Cristo. Entonces, hermanos, menciona Éfeso en esta primera etapa, la etapa de los discípulos, del apostolado, cuando ellos, hermanos, comienzan, reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a difundir la palabra. Hasta allí era una etapa de libertad, porque no había tanta opresión todavía. No, porque no eran tan perseguidos que digamos, había
un tiempo, hermanos, cuando ellos se levantan con denuedo y comienzan, hermanos, a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero conforme iban avanzando los años, hermanos, entonces se fue viendo el crecimiento de la obra de Dios, el crecimiento del evangelio de Jesucristo. Y cuando pase el tiempo, hermanos, ahí es donde los judíos se dan cuenta, ¿no? Y no solamente los judíos, porque en realidad los que los perseguían a los cristianos a un principio solamente eran los judíos, nada más. Los que le perseguían a los seguidores de Cristo, ¿no? Porque ellos lo que querían era extinguir a esa nueva doctrina que se había levantado, porque según los judíos, ellos eran los privilegiados, ellos eran los únicos, y entonces para ellos, a la nueva doctrina de Jesucristo, a la nueva iglesia, al nuevo pueblo, lo tomaban como farsantes, lo tomaban como una religión contraria, enemiga a ellos, ¿no? Unos falsos, en otras palabras, y ellos se creían los justos, pero no era así. Por esta razón, hermanos, es que ellos se confundieron en su manera de seguir a Cristo. Estando Cristo con ellos, no lo pudieron, hermanos, aceptar, porque no lo pudieron discernir que era el Hijo de Dios. Porque cuando ya el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, cuando comenzamos a hacer nuestra propia voluntad, entonces, hermanos, ya no hay buen discernimiento. Porque el quien nos ayuda a discernir las cosas de Dios es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en el conocimiento de la palabra, porque estamos allí en la palabra del Señor, en el estudio. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a darnos cuenta. Pero cuando nos vamos alejando, entonces, hermanos, es una puerta abierta para el enemigo. Y eso hizo el pueblo judío. El pueblo judío, hermanos, comenzó a hacer su propio parecer de las normas que Dios había puesto, hermanos, de los sacrificios que Dios había establecido que el pueblo de Israel haga. Ellos lo hicieron su centro de negocios, ellos lo hicieron para hacerse de dinero. Entonces ya no había esa verdadera esencia que se tenía que demostrar al presentar ellos su ofrenda a Dios. Ellos al presentarse con un carnero, con un becerro, hermanos, ese becerro simbolizaba a Jesucristo que iba a venir a redimir nuestros pecados. Entonces sí, ellos tenían que respetar eso, pero ellos lo hacían, pero ya no tenía el significado espiritual, porque para ellos lo que les interesaba era la ganancia, el dinero que ganaban, porque ahí se hizo un centro comercial, ahí se producían las ventas, ahí se cambiaba el dinero que traían los judíos que habían emigrado a otros países, ahí hacían el cambio con la moneda nacional, todo eso era un negocio. Entonces ellos mayormente se abocaron al negocio y se hacían millonarios, los dirigentes, hermanos, se hacían de dinero. Entonces y se perdió el verdadero sentido espiritual de esas ceremonias que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Por eso es que ya no pudieron ellos discernir las cosas espirituales. Cuando Jesús vino, no lo pudieron discernir que Él era Jesús, porque pensaron que el Mesías que iba a venir, pues iba a ser de una clase media, de la aristocracia, de la alta alcurnia. Eso era lo que ellos pensaban, pues, porque eso nos lleva a pensar el pensamiento natural, porque pensaban en un reinado natural, pensaban que el Mesías iba a venir para sentarse en el trono de David y ser un rey como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo fue Saúl, ¿no? A eso era lo que pensaban, pero el reinado de Cristo no era un reinado natural o terrenal, el reinado de Cristo era un reinado espiritual, el reinado de Cristo era una lucha contra Satanás, porque Satanás era un ser espiritual. Entonces eso, y Jesús había venido justamente para quitarle, hermanos, quitarle lo que Satanás le había tomado posesión, lo que Dios le dio a Adán. A Dios le dio a Adán, hermanos, que él tuviera la potestad, tuviera la soberanía aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero vino Satanás y le hizo pecar a Adán y tomó posesión, pues se hizo el amo y señor de acá, de esta tierra. Por eso Jesús vino para derrotarlo, y al venir él tenía que asumir como un ser humano, para de esa manera él podía derrotarle
al enemigo y podía rescatarnos a nosotros de la muerte eterna por causa de la desobediencia de Adán. Porque al desobedecer a Adán todos pecamos y hermanos y fuimos desechados de la presencia de Dios y condenados a morir eternamente. Pero para eso vino Jesús, a quitarle las llaves del Hades, del sepulcro, de la muerte a Satanás, para que no tenga potestad sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que iban a creer que Jesús era el Mesías. Entonces, hermanos, de esta manera es donde Dios ilumina y levanta, hermanos, a nuevos siervos para la obra del Señor. Entonces, es así como se difunde el Evangelio. Es así, hermanos, como Juan, Dios le revela y a través de estas 7 iglesias les habla en los tiempos que ha de acontecer, las etapas. Y ya, como vemos, hermanos, si tuviéramos que hablar de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, son etapas que también ya han pasado. Porque, por ejemplo, el de Esmirna sucedió del año 100 para adelante, hacia el 313, ¿no? En ese tiempo era la etapa o la era de los mártires, ¿no? Aquellos hombres que verdaderamente dieron su vida por defender el Evangelio. Y ahí también, hermanos, tenemos la era de la apostasía que representa Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y vino un tiempo de apostasía, hermanos, un tiempo de que negaban la fe de Cristo, hermanos. Muchos creyentes se volvieron atrás, comenzaron a renegar de su propia fe. El enemigo comenzó, hermanos, a entrar en sus vidas. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, luego así viene cada iglesia tiene una representación, un tiempo de representación para este tiempo. Y así llegamos a Filadelfia, ¿no? Luego la Odisea. Entonces, hermanos, ¿en qué tiempo ya estamos viviendo, hermanos? Estamos en el tiempo de la Odisea, hermanos, porque ya se han cumplido todo el resto, hermanos, todas estas cosas que nos menciona la Biblia, que nos menciona a través del profeta Daniel y que nos mencionan los profetas también, hermanos, concernientes a los acontecimientos que habían de pasar antes de la segunda venida de Cristo. Ahora estamos solamente esperando la segunda venida de Cristo, que pronto vendrá, hermanos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos. A través de estas 7 iglesias, entonces, hermanos, Dios ha revelado a Juan para darnos a nosotros a entender las etapas, los periodos, hermanos, de vida, de consecuencias que van a pasar para darnos cuenta. Cuán maravilloso es Dios, hermanos. Por eso es que podemos darnos cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, hermanos, y tenemos pues que prepararnos. Preparémonos. Hablemos de la palabra, seamos como estos 2 jóvenes endemoniados que después que aceptaron a Jesucristo y recobraron su sanidad, ellos se convirtieron en proclamadores de la palabra del Señor, sin ser pues unos grandes evangelistas, de repente unos grandes hombres que con buen talento, ¿no? Sino de lo que Dios había hecho con ellos. Eso tenían que hablar. Entonces, no nos sintamos, no pensemos que de repente, porque como no soy un buen predicador, no soy un buen evangelista, de repente digamos, bueno, yo no estoy a esa altura y por lo tanto mejor me mantengo ahí. Entonces voy a esconder mi talento, así como lo hizo el que le dio uno. Se sintió él que no podía hacerlo trabajar, se sintió que era muy poco, no valoró lo que Dios le había dado un talento. Si Dios le dio a él un talento, es porque Dios tenía un proyecto grande con él. Por eso le dio un talento, para que él aprenda desde abajo, aprenda a crecer y a valorar y a darse cuenta, hermanos. ¿Por qué creen que Dios le envió a Egipto, a Egipto, al pueblo de Israel? 400 años estaban ellos padeciendo y se quedaron como esclavos. Para que ellos aprendan el sufrimiento, porque de ahí Dios lo iba a levantar.
Y ya no iban a ser esclavos, Dios les iba a dar una tierra, además, las tierras de Canaán. Y ellos se iban a ir a habitar allá, no como esclavos, sino como dueños de esas tierras. Ellos iban a labrar las tierras, ellos iban a generar sus propios ingresos económicos, ellos iban a tener también siervos, esclavos, en otras palabras, a su disposición, siervos que les iban a servir. Pero Dios le dijo, recuerden que ustedes fueron también esclavos, fueron siervos en Egipto. Por lo tanto, cuando ustedes también tengan siervos a su disposición, contémplense como a ustedes mismos y sepan tratar. Esa es la enseñanza que Dios nos da para este tiempo. No hacer diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. No por el hecho que tú estés en un cargo mayor, no por el hecho que tú tengas un talento más grande, minimices al más pequeño. No es así. El pago es el mismo, la vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así es que, hermanos, a través del libro del Apocalipsis, a través del libro de Revelaciones, podemos ver a Juan, hermanos, cómo él recibe esta revelación de Jesucristo y las distribuye pues a las iglesias para que ellos levanten su ánimo, y gracias a estas revelaciones que Dios le dio a Juan es por la cual nosotros también en este tiempo, si es que escudriñamos la palabra, vamos a saber distinguir las cosas espirituales. Espero, hermanos, que hayamos podido a través de este diálogo de la palabra entender parte del libro del Apocalipsis que hemos leído. El Apocalipsis, hermanos, el primer capítulo, y hemos tomado como referencia a la primera iglesia de Éfeso. Les había dicho que Éfeso es la era de los apóstoles cuando estaban en todo su apogeo, pero a pesar de estar en todo su apogeo espiritual, hubo ciertos cristianos que habían bajado en su nivel espiritual. A ellos les dice Dios que vuelvan y recuerden, mediten en su primer amor y que se arrepientan antes que venga el Señor y les tenga pues que juzgar. Así también es para este tiempo la palabra. Dios bendiga, hermanos, y bendiciones para cada uno de los que me están escuchando. Amén.